privilegio hoy de traer esta enseñanza que la vamos a encontrar en el libro de Miqueas. Voy a compartir entonces pantalla con todos ustedes para que vamos haciéndole seguimiento a lo que vamos a exponer el día de hoy. Entonces, ahí tenemos Miqueas 5, 7, verso 7 al capítulo 6, verso 8. Esto para las Biblias castellanas, ¿cierto? Encontrarán en algunas otras escrituras que el verso comienza antes, comienza desde el 5, 6, pero generalmente podemos encontrarla en Miqueas 5, verso 7, hasta el capítulo 6, verso 8. Están ahí los contactos de EMC Shalom Naples por si desean congregarse con nosotros, si estás acá cerca, desean seguirnos. Vamos entonces a mirar cuáles son esos temas que nosotros vamos a estudiar. La Haftará de esta semana contiene, vamos a enfocarnos en el contexto, un breve recorrido por el contexto, vamos a mirar la rebelión, vamos a mirar el castigo, la esperanza y lo que requiere Yud Hei Vav Hei de mí, lo que requiere de cada uno de nosotros. Miramos entonces este contexto, nosotros nos vamos a enfocar en que rápidamente nosotros tenemos que hacer este análisis para poder tener una comprensión más completa. Miqueas vivió en una pequeña ciudad llamada Moreset, en el Reino del Sur, en Judá. Miqueas era casi contemporáneo con Isaías. Miqueas además era también contemporáneo con Oseas y Amós, ¿cierto? Fue como tal vez contemporáneo con esos tres, Isaías, Oseas y Amós. El profeta Miqueas desarrolla su ministerio durante el reinado de Jotam, de Acaz, de Ezequías, rey de Judá, los reyes de Judá. Conviene, sin embargo, advertir que los reinos del norte y del sur ya estaban divididos y como si fuera poco, no estaban obedeciendo la Torá, estaban violando el pacto del Dios de Israel. Esto es entonces básicamente lo que nosotros acabamos de hablar, ahí lo tienen en sus pantallas. El contexto rápido, pero entonces miremos cuál fue la rebelión, como ya lo han hablado nuestros líderes pastores durante el desarrollo de la parashá, ya hemos visto la falta de obediencia, ya hemos visto muchas otras cosas, entonces vamos a ir rápidamente para que lleguemos a esa esperanza y para que lleguemos a lo que demanda, lo que requiere Yahweh de mí. Miramos la rebelión. Miqueas estaba en autoridad espiritual. Si nosotros encontramos esto en la escritura es porque él estaba lleno del Ruach HaKodesh. Y dice Miqueas 3:8, nos dice, pero yo estoy lleno de fortaleza por el espíritu de Yahweh y de juicio y valor, para declararle a Jacob sus transgresiones y a Israel su pueblo. Si nosotros lo notamos, miramos que él estaba lleno de fortaleza, lleno del espíritu de Elohim, del espíritu de santidad. Entonces estaba en una autoridad espiritual alta para poder llamar al pueblo a digamos, al retorno, a la exhortación para poder confrontarlo, porque eso hacen las personas que el Padre ha puesto en autoridad. Nosotros vemos constantemente si un pastor cuida sus ovejas, pues lo llama también a la exhortación, lo llama también a que tenga en cuenta lo que está haciendo y si hay pecado o si hay algo que se esté apartando. Miramos entonces que el amor al dinero, ¿sí? Es la causa de todos los males. Y esto era una de las cosas que el pueblo estaba teniendo en ese momento con Miqueas. Estaban codiciando, el profeta le señala al pueblo que se había enriquecido a través del robo, a través de la avaricia, a través del soborno, y expresa que habían muchos profetas corruptos ofreciendo protección de Dios por dinero y también que habían líderes injustos. Miramos entonces en tiempo de Miqueas que no es muy alejado de lo que nosotros estamos viviendo ahora, no es diferente de lo que está viviendo el pueblo del Eterno ahora, porque sabemos que la historia siempre va a ser cíclica, siempre se va a repetir, todo lo que fue será. Entonces hoy en día vemos eso mismo, vemos cómo se pueden hacer señalamientos, porque hay personas en posición de liderazgo que tienen avaricia, que quieren sobornar,
levantar profetas corruptos, repartiendo profecías a cambio de bienestar económico, de bienes económicos. Entonces miramos esta injusticia que hay, el amor al dinero, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, y codiciándolo algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Y es la parte que quise resaltar acá. Es conocido que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero quise resaltar codiciándolo a algunos. Ahí es donde se descarrían cuando hay avaricia. ¿Por qué? Porque el amor al dinero viene de eso que hay interno en el corazón, viene realmente de todo eso que nosotros llevamos, y ahí es donde se desata esa ambición, esa codicia que lleva a ¿qué? A traspasar y lleva a no cumplir, a transgredir, llega a olvidar las cosas buenas que nos ha prometido y que ha hablado el Eterno para nosotros. El pueblo, además de tener esta dificultad y este problema en cuanto al dinero, a la codicia, se estaban volviendo muy ambiciosos, muy ávaros, también tenía otro problema adicional, y era la lujuria. El pueblo cayó en esto luego de que Bilam notoriamente aconsejara a Balac que involucrara a las mujeres madianitas en la seducción de hombres del pueblo de Israel. Este plan, que era un plan pecaminoso, tuvo mucho éxito, y decenas de miles de israelitas fueron atraídos a una conducta inmoral, lujuriosa. Los pecados sexuales son en contra del Eterno, en contra de nuestra pareja si eres casado. Y también tenemos que tener en cuenta que un pecado sexual es en contra de nuestro propio cuerpo. Miremos qué dice 1 Corintios 6:18. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces el pueblo estaba en un declive espiritual. El pueblo, aparte de que estaba teniendo mucho amor por el dinero, poniendo el dinero en primer lugar, cometiendo una cantidad de injusticias, ¿sí? En el ánimo de incrementar sus riquezas, de la corrupción, también había mucha lujuria. Y entonces allí es donde viene el juicio que Miqueas empieza a hablarle al pueblo. Lo encontramos, dice: el Eterno respondió con dureza al pecado y envió una plaga muy severa que mató a más de 20,000 hombres. Sin embargo, el amor del Eterno por su pueblo no disminuyó en lo más mínimo. Aunque toda la nación merecía ser destruida, el Eterno no lo permitió por la corrupción y la rebeldía del pueblo, actuando en contra de la voluntad del Eterno. Miqueas entonces proclamó juicio y advirtió que vendrían tiempos difíciles en el reino del norte a manos de los asirios. Les dijo que serían devastados en manos de los asirios, y también habló de la destrucción de Babilonia. El profeta reprendió al pueblo de Israel por no guardar los mandamientos, por alejarse de la Torá, llamando a las montañas y a las colinas como sus testigos. El profeta habló del castigo, o también podemos llamarlo como y que hizo juicio, que habló de la maldición que recibirían. Y la maldición, si nosotros definimos maldición como la pérdida de bendición con la que Yahweh desea proveernos. Eso es el significado de maldición que nosotros utilizaremos en este contexto. Una vez más, la maldición era la pérdida de la bendición que Yahweh deseaba proveerle a su pueblo, la cual incluye ¿qué? Incluye salud, riqueza, protección, buenas relaciones, sabiduría, santidad, todo lo bueno que solamente el Padre puede darnos. Entonces ya miramos el contexto, ya miramos cuál era el problema, qué estaba pasando con el pueblo en ese entonces. Ahora nosotros vamos a mirar que el profeta, además de traer ese juicio, de hablar de lo que le iba a pasar, el castigo, el profeta también trae esperanza. Y esa esperanza nosotros vamos a mirar porque tenemos muchas profecías que prometen que el Mesías vendrá a restaurar todas las cosas. Entre ellas,
que va a restaurar la Torá, el regreso a la tierra, el templo, que va a restaurar nuestras bendiciones, adoración del único y verdadero, eterno de Israel y su reino eterno. En la Haftará de esta semana, Miqueas da una serie de breves profecías que van dirigidas a los israelitas en el exilio, a quienes él se refiere como el remanente de Jacob. Y nosotros sabemos quiénes somos, el remanente, quienes estamos dispersos. Sí, esas profecías que hoy en día nos cubren a nosotros. Aunque los dispersos se sientan alejados de la tierra y asimilados en las naciones, su renovación tarde o temprano vendrá del Eterno. Y tanto los dispersos, que somos nosotros, como los que están ya físicamente viviendo en la tierra de Israel, juntos, unidos como un pueblo, se levantará como un león y pisoteará a sus enemigos. Y el pueblo pasará de ser un pueblo muy débil a ser un pueblo muy fuerte. ¿No es esto maravilloso? En las palabras que lo habla el profeta Miqueas. Asimismo, mientras Miqueas da esperanza y alienta al pueblo, también les comunica que ese mismo día que venzan a sus enemigos, todos los ídolos, todos los falsos dioses, adivinos, hechiceros, todos serán destruidos. El mensaje de Miqueas es principalmente de restauración, la restauración de Israel. Antes de 1948, todas las iglesias estuvieron interpretando la profecía de Israel como el Israel espiritual, porque no había nación de Israel. Entonces asumieron que la iglesia era el Israel espiritual. Y esa hipótesis del Israel espiritual, sabemos nosotros que eso es teología de reemplazo, pero ahora la gente está saliendo de la oscuridad de miles y miles de años. En todas las tierras donde hay dispersión, la gente está despertando como quien ellos realmente son. Esto ya no lo puede detener nadie, esto no lo para nadie, porque esto hace parte del plan del Eterno, el propósito del Eterno. Entonces nosotros vemos personas retomando su verdadera identidad y a través del verdadero propósito y el destino divino, haciendo teshuvá, arrepintiéndose de todas las cosas que habían hecho anteriormente por no tener conocimiento y teniendo amor por Judá. Esto también hace parte de la restauración, tener ese amor por aquel pueblo, por aquella tribu que anteriormente nos hablaban de una manera, digamos, tan negativa, de una manera tan áspera, y que nosotros pensábamos que eran los culpables de muchas cosas, cuando todos hacemos parte de una misma familia. Es hermoso ver la restauración que el Eterno está haciendo en los corazones de cada uno de nosotros y poniendo ese amor por nuestros hermanos también. La profecía de Ezequiel es toda acerca de la restauración de Israel, la cual está dispersa en las naciones y que será reunificada, la reunificación de las dos casas. Y en todas las naciones hay millones de israelitas asimilados en este momento, pero que están despertando, que está sonando ese shofar y que todos están mirando, están alzando sus ojos y mirando quién es aquel que los está llamando. Ezequiel 37, del 15 al 19. En pantalla ustedes encontrarán solamente el verso 19, pero quiero leerlo desde el verso 15. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella, para que Yahudá y los hijos de Israel sean sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella, para Joseph, vara de Efraín y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego únelas una con otra para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: ¿no nos enseñarás qué significan para ti estas cosas? Y ahí el verso 19, les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh: miren, yo tomo la vara de Joseph, que está en medio de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Yahudá, y los haré en una sola vara, y serán una sola en mi mano.
Qué hermoso ver esas dos casas en armonía. Qué hermoso ver esas dos casas en unidad, que no estamos en este momento así, pero es como vendrá. Es algo que ya se está preparando. Hay muchos que ya están empezando a tener armonía, una casa con la otra, para que unidos en un solo palo, en manos del Eterno. Nosotros vemos además que Joel en el capítulo 2, verso 25 al 27, él nos está hablando de que Yahweh restaurará los días y nos dice el 25, yo les compensaré por los años consumidos por enjambres y saltamontes, por esperanzas y langostas, el gran ejército que solté contra ustedes, y ustedes comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Yahweh su Elohim, que los trató tan maravillosamente. Mi pueblo no se avergonzará más, no será avergonzado. Y el 27 dice, y sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo, Yahweh, soy su Elohim y que no hay ningún otro. Y mi pueblo no se avergonzará más. Miremos que repite, no se avergonzará, mi pueblo no se avergonzará más. Sabrán, yo estoy en medio de él, yo estoy en medio de Israel. Entonces él quitará toda esa vergüenza, todo eso que han puesto en su precioso pueblo. El Eterno restaura todo lo que tiene que ver con su pueblo. Llámese tierra, llámese posesiones, llámese linaje, nombre, rituales. Incluso nosotros podemos ver cómo hasta la lengua hebrea, que es la lengua elegida por el Eterno para su pueblo, esta lengua fue considerada una lengua muerta en la historia y ha sido revivida para su uso diario. El hebreo había sido reemplazado en la antigüedad por el arameo. Aunque se había conservado el hebreo como una lengua litúrgica, ¿sí? La que tenía ya más peso y más dominio, la que era dominante en la cultura, en la sociedad, era el arameo. Y la lengua, entonces el hebreo empieza a revivirse, la lengua que el Eterno eligió como su lengua, empieza a revivir, y la lengua, el hebreo hoy en día, aunque ha tenido que modificarse y se han creado un gran número de neologismos para adaptarla al uso moderno, sigue viva, sigue ahí. Y es lindo ver esto porque es cada detalle que tiene que ver con lo del pueblo del Eterno. Dirán, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la lengua del hebreo que está siendo revivida? Porque el Eterno va a restaurar cada área, el Eterno va a restaurar cada cosa. Si fue en la parte familiar, va a restaurar. Si fue en la parte económica, va a restaurar. Si fue hasta la propia lengua, restaurando y reviviendo, porque Él no va a dejar que nada se pierda, Él no va a dejar que nada de lo que Él es muera, ¿sí? Y entonces por eso tiene que revivir la lengua que Él ha elegido. Miqueas le dio al pueblo esperanza, hablando de la restauración que vendría después del castigo. Veamos Miqueas y un breve recorrido por los capítulos de Miqueas. En Miqueas 2, del 12 al 13, Yud-Heh-Vav-Heh pastoreará su rebaño llevándolo a buenos pastos. Dice, yo reuniré a Jacob, a todos ustedes, juntaré el remanente de Israel, los haré todos como ovejas de Bosra, como un rebaño dentro de su corral. Se oirá en ellos ruido de gente. Delante de ellos va uno que abre una brecha. Ellos la ensanchan como una puerta y salen por ella. Su rey marcha delante de ellos y la cabeza de ellos, Yahweh. Miqueas 4, del 1 al 7. Allí también nos habla de la nueva Jerusalén. Miremos esa esperanza tan hermosa que Miqueas está poniendo, porque una vez más, repito, fue un profeta que habló del juicio, que señaló el error, señaló el pecado, pero también habló de la esperanza, también habló de lo que viene, también profetizó acerca del pueblo del Eterno. Entonces habla de la nueva Jerusalén con el remanente restaurado, donde iremos a adorar al Rey de las Naciones que traerá paz a la tierra. Miqueas 5, del 1 al 6, nos habla de que el pueblo será gobernado por un rey del linaje de David, quien gobernará sobre el pueblo restaurado. Y nosotros sabemos quién es ese que vendrá a reinar del linaje de David.
Miqueas 5 del 7 al 14. Ahí nos habla de que este remanente, el remanente del pueblo de Israel se convertirá en una bendición entre las naciones y el Eterno quitará la maldad del mundo. Al llegar a este punto conviene decir que un padre siempre sigue siendo padre durante los momentos más difíciles. Y su amor por su hijo nunca se verá afectado. Aunque el pueblo estaba en desobediencia, aunque el pueblo se le hicieron varios señalamientos de las faltas cometidas, el padre con su amor de padre siempre va a estar allí. Aunque puede castigar a su hijo, eso también es una expresión de amor y preocupación y nunca debe verse de otra manera. Esa es la relación que el Padre Eterno tiene con nosotros, sus hijos. Por eso todo el mensaje esta mañana en la parashá ha sido, claro, el Padre te está tratando ahí, no le echemos la culpa todo el tiempo a Hasatán, no digamos factores externos, no estemos señalando afuera, miremos en nosotros mismos, qué es lo que el Padre nos está tratando, en qué área el Padre nos está moldeando. Y ahí entonces vamos a mirar qué es lo que quiere Yod-Heh-Vav-Heh de mí, qué es lo que quiere Yahweh de mí, qué es lo que está demandando Él de mí. El Eterno nos pide reflexionar. Pues lo que el Padre dice a través del profeta Miqueas es para que nosotros lo utilicemos hoy mismo como una forma de autoevaluación. El Eterno pregunta al pueblo, y eso es algo que nos tenemos que preguntar nosotros mismos hoy, aquí, ahora, estas mismas preguntas, este discurso que el Padre puso en Miqueas, en el libro de Miqueas, nosotros lo apropiamos el día de hoy. Y te pregunta, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he cansado? ¿Qué mal te he hecho? ¿Qué molestias yo te he causado? Testifica contra mí. Y si hay alguno que pueda pararse y testificar en contra del Padre, pues realmente esta persona ya está completamente perdida porque no hay quien se pueda poner al frente de él. Y esto es simplemente para llamarnos a la humildad, a la humillación. Esto es simplemente para bajar nuestro ímpetu, para bajar el orgullo, para bajar tanta altivez. Porque si nosotros miramos, las bendiciones que el Padre nos da son innumerables, nuevas cada mañana, como dice su palabra. Entonces, si esto no nos confronta, entonces nosotros tenemos que orar primero para que el Padre quite de nosotros ese corazón de piedra que hay dentro. Es como si el Eterno, con estas preguntas que nos hace, nos estuviera diciendo, ¿no te has puesto a pensar en mis bondades? ¿No te has puesto a pensar en mi infinita misericordia? Porque estás cansado de mi palabra, porque es que así a través de la palabra es que el Padre nos habla y muchas personas se cansan de la palabra del Padre, muchas personas empiezan a tergiversar y a decir, no, es que la palabra del Padre no, es la relación y lo que está escrito no, perdón, la palabra del Padre es sumamente importante, es nuestra guía, es todo lo que hay allí que nosotros tenemos que apropiarnos, tenemos que orar para que el Padre abra nuestro entendimiento. Vamos a ver quién es capaz de atreverse a testificar contra el Eterno, quién es capaz de pararse a testificar en contra de la palabra de Elohim. Nosotros miramos que el Padre, además de que esa reflexión que nos pide hacer, que reflexionemos con esas preguntas que acabamos de ver, el Padre también nos llama a recordar. Tenemos que recordar porque nosotros somos propensos a olvidar. Nos podemos cansar del Eterno. ¿Por qué? Por olvidadizos, porque se nos olvida todo. Por eso, ay, no, es que estoy cansada de esto, de aquello, la congregación, ya mi fe se está desvaneciendo, yo ya no tengo ese fuego, ya no tengo ese mismo amor. Claro, porque estás olvidando todo lo que Él ha hecho por ti. Y cuando recordamos sus beneficios, por eso entonces Él realmente hace en nosotros como que ese fuego vuelva a ser intenso, ese fuego pueda volver a revivir en cada uno de nosotros. Entonces recordemos, y Él nos pide recordar que Él nos hizo subir de la tierra de Egipto, que Él envió delante de nosotros a Moshe, a Aarón y a Miriam, líderes importantes que personifican la Torá,
la Torá con Moshe, el servicio sacerdotal o la abodá con Aarón y la alabanza con Miriam. Entonces nos saca del lodo, nos saca de la esclavitud, nos saca de Egipto, nos manda líderes que nos muestran y nos enseñan. Y también nosotros tenemos que recordar que él tomó la maldición de Balaam en bendición. Por eso estar entregados al Eterno hace que ninguna maldición caiga sobre nosotros. A la luz de la idea anterior, el mensaje de Miqueas se vuelve muy claro. Fueron intentos inútiles de Balac y de Bilam de arrojar maldiciones al pueblo de Israel. Bilam, el hechicero, trató insistentemente con palabras peyorativas hacia el pueblo de Israel que se transformaron milagrosamente en alabanza y bendición. Ahora, ¿por qué es importante recordar? ¿Por qué tenemos que recordar? Porque un pueblo sin el conocimiento de su historia, de su origen, de su cultura, es como un árbol sin raíces. Saber nuestros antecedentes culturales y de dónde venimos, todo esto nos ayudará a aclarar dudas y a afianzar nuestra auténtica y verdadera identidad, saber quiénes somos en realidad. Recordar nos permite establecer conexiones, nos permite establecer vínculos. Los seres humanos deseamos afecto, pertenencia, conexión. Las relaciones que establecemos pueden ser muy significativas y no solo con personas de nuestro presente, sino también con nuestros antepasados. Cuando hacemos vínculos con esos personajes de la escritura y decimos, wow, yo me identifico con esta persona, yo me identifico con, algunos dirán que se identifican con no sé, el apóstol o el discípulo o Moshe, bueno, que cada persona lo va tocando y el Padre le va hablando, pero van estableciendo conexiones y vínculos, recordando las historias del pueblo del Eterno. Entonces, conocer eso nos hace tener conexiones más significativas con nuestros antepasados. Cuanto más descubrimos de ellos, mayor es la conexión que nosotros tenemos. Conocer la historia de nuestros antepasados y recordar nuestra propia historia nos permite además identificar patrones para superar fracasos y enfrentar épocas difíciles de una manera asertiva, de una manera exitosa. Al recordar, descubrimos que no todo en la vida ha sido fácil. Y entonces recordamos que también, gracias a las innumerables bondades del Padre, es que Él nos ha sostenido hasta este momento, pues Él siempre ha sido fiel. El recordar que el Eterno nos está pidiendo, lo que nos está pidiendo en Miqueas, va más allá de recordar nuestra propia experiencia, más allá de recordar los nombres, las fechas de cumpleaños, de nacimiento, olvidémonos de eso, eso va mucho más allá, se remonta a mucho antes en el árbol genealógico. Se trata de recordar y estar agradecidos por personas memorables que vivieron, respiraron, sufrieron y triunfaron. Se trata de raíces, ramas, hojas, jardines y bosques enteros. Se trata de todos nosotros, se trata de Israel. Finalmente, Miqueas cierra con un resumen de lo que el Eterno quiere de su pueblo. Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que requiere Yahweh de ti, solamente que hagas justicia, que ames la bondad y que camines modestamente con tu Elohim. El profeta le recuerda la Torá y que todo lo que deben hacer está contenida en ella, pues el Eterno habla a través de su palabra. No olvidemos que la escritura es la que nos perfecciona. Muchas personas orgullosas citan este verso para justificarse a sí mismas delante del Eterno y de los hombres y dicen, pero yo hago justicia, yo amo la misericordia y yo camino humildemente. Sí, pero ¿bajo qué criterio estás haciendo justicia? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Es tu opinión personal o es la palabra del Eterno la que te está guiando? Amados, no nos llenemos de arrogancia, limitémonos a no pasar más allá de lo que está escrito. Quiero terminar con este verso porque es bien importante. Hoy en día nosotros tenemos que darle esa autoridad espiritual, esa credibilidad a las escrituras. Primera de Corintios 4:6, y ahí está resaltado lo que tenemos que guardar hoy en nuestro corazón y recordarlo. Para que aprendan por medio de nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito. No nos creamos más sabios de lo que nosotros pensamos. Que la humildad esté en nosotros, no nos dejemos llevar por la altivez y no pongamos nuestra vista
en el hombre. Nuestra guía es la autoridad espiritual de las Escrituras. Con esto terminado, muchísimas gracias, mis amados.